Buenos días, Magíster. Nosotros somos el grupo número 3 y vamos a hablar sobre los modelos de diagnóstico en educación. Las integrantes son Doménica Vega, Diana Zambrano, María Quispe, Talia Ibarra y Cris Ullauri. Modelos fundamentados en la variable persona. Estos modelos ponen su enfoque de diagnóstico en el sujeto, es decir, en las variables implícitas del organismo, por considerar las determinantes básicos del comportamiento del individuo, y se dividen en modelo médico, modelo de atributos, modelo dinámico y modelo fenomenológico. Modelo médico. Se basa en la perspectiva anatómica y fisiológica del individuo. Se considera la causa y el origen del comportamiento del sujeto. Toda deficiencia en la conducta de una persona se interpreta como un fruto de una anomalía o alteración orgánica. Desde la perspectiva pedagógica se da aplicación en el ámbito de la educación especial, en la cual se diagnostica y se ejerce intervención a sujetos con déficit de varios tipos. El modelo de atributos, conocido como modelo de rasgos y factores o modelo psicométrico, se basa en la cuantificación de los aspectos psicoeducativos del individuo, con el objeto de destacar las diferencias individuales y explorar las causas y cómo se atribuyen los rasgos entre la población. Fue modelo por excelencia del diagnóstico educativo hasta los 70. Las características personales del sujeto. Como rasgos, es un sistema neuropsíquico peculiar del individuo, generalizado y focalizado. Como factor, ligado al análisis factorial. Modelo dinámico. Parte de una concepción del hombre como un ser gobernado por sus instintos y destinado a ser una víctima de la interpretación y el conflicto entre los instintos y las fuerzas sociales. Tiene como objetivo la interpretación de la conducta partiendo de la teoría, que se expresa de unas variables o construcciones teóricas internas como el yo, el ello y el superyo. El método científico que se utiliza en este modelo es el inductivo por la técnica de observación clínica. Este modelo permite modificar o mejorar la intervención educativa, ya que la personalidad está formada alrededor de los 5 a 6 años. El modelo fenomenológico está basado en la teoría del movimiento cultural de la fenomenología. Se centra en el análisis de la experiencia subjetiva del individuo y el significado que éste atribuye a los hechos reales. Los aspectos dinámicos de la personalidad se centran en tres conceptos esenciales: la autorrelación, la autoconservación y la automejora. A continuación, mi compañera María Quispe. Soy María Gabriela Quispe y hablaré sobre los modelos basados en las variables situación. El modelo conductual. Desde este enfoque, el hombre se considera un sistema de respuestas siguiendo las leyes del aprendizaje del conocimiento clásico y operante. Se realiza el estudio del sujeto mediante el análisis concreto, objeto de estímulos y respuestas, como muestra del comportamiento. Modelo conductual radical. En este modelo, diagnosticar es recoger información en términos de leyes de aprendizaje y en todas las variables intrapsíquicas. Los aspectos metodológicos se basan en la observación, que tiene como objeto la precisión y el rigor. Y en lo experimental se basa en el contraste de los efectos producidos. Modelo mediacional. Los procesos mediacionales, como la percepción, las imágenes y las ideas, están dirigidas por las mismas leyes. Utiliza como método fundamental para el diagnóstico el modelo experimental, con el fin de predecir, instaurar, controlar o modificar el comportamiento. Técnicas utilizadas en los métodos basados en la variable situación. En el modelo conductual, las técnicas utilizadas es la observación, los autoinformes, los registros fisiológicos y su objetivo es la explicación funcional y de control. En el modelo conductual radical, las técnicas utilizadas es la observación, los registros narrativos, las escalas de apreciación, los códigos de comportamiento y su objetivo final es la explicación funcional y de control. Por último, tenemos al modelo mediacional, que utiliza técnicas como el autoinforme verbal, la desensibilización sistemática, la relajación y su objetivo es la explicación funcional y de las variables intervinientes entre el estímulo y la respuesta. Yo les voy a hablar sobre los modelos basados en las variables persona y situación. Estos modelos también son denominados interaccionistas o modelos interactivos. Aportaron a una nueva visión frente a los modelos tradicionales, que suponía la superación de una perspectiva parcial del comportamiento del individuo, más interactiva que en la conducta. Estaba en función de un proceso continuo y dinámico entre la persona, la situación y sus conexiones.
Esta perspectiva interaccionista se basa en la interacción dialéctica, que se establece entre la conducta, el organismo y el ambiente. Las variables se analizan son el ambiente, el organismo y la conducta. Vamos a ver la variable ambiente. Esta puede ser espacial y temporal. La espacial es toda circunstancia externa, es decir, la energía física externa que afecta a un órgano sensorial y provoca la modificación en el sujeto. En el plano tiempo tenemos que los ambientes espaciales con relación a la mayor o menor lejanía temporal con respecto al momento actual. La variable organismo se evalúa en sus condiciones biológicas, consideradas como estado físico, funcionamiento del sistema nervioso, repertorios básicos de la conducta como los hábitos, aptitudes intelectuales, habilidades, creencias, actitudes, expectativas, etc. La información del pasado, el presente del individuo es relevante para los fines de la evaluación de la conducta. La variable conducta es la consecuencia de la interacción entre las variables mencionadas anteriormente. Tres modalidades que son motora, cognitiva y psicofisiológica. El individuo y la situación interactúan mutuamente, es decir, que el sujeto interactúa con el ambiente y el ambiente influye y determina el comportamiento de la persona en él. La aplicación de los modelos en el área educativa. Estos son dos tipos de actuación: en el aula, que es la interacción entre iguales, y el segundo, el clima de clase. La interacción entre iguales, según unas investigaciones que realizaron en 1970, se ha demostrado la importancia que tiene la interacción entre iguales, así como los climas de clase, para la consecución de los objetivos de aprendizaje planteados en el ámbito educativo y para la adquisición de competencias intelectuales, sociales y personales. El clima de clase consiste en llegar a una medida de clima ambiental para evaluar la influencia sobre el aprendizaje del alumno o de un grupo entero. La metodología que se utiliza es correlacional. Debe tomarse en cuenta que las variables son ambientales y otras de carácter aptitudinal, educativo y de personalidad. Entre las técnicas para recoger la información se encuentran especialmente los inventarios. Conductual cognitivo. Existe un gran interés en los procesos cognitivos tales como la percepción, la memoria y los pensamientos. Para Piaget es importante resaltar los efectos interactivos de índole constructivista, la persona y su entorno, mientras que Chomsky generaba aportaciones sobre la existencia de una competencia innata para la adquisición del lenguaje, sobre el tratamiento formal de la gramática y el determinismo en el lenguaje. Pero ambos, Piaget y Chomsky, dentro del modelo conductual, han influido en el desarrollo de un diagnóstico de los procesos cognitivos. La metodología recomendada para este modelo conductual cognitivo está en el modelo hipotético-deductivo, en su orientación experimental. El ámbito tecnológico para analizar los núcleos de interés, la técnica por excelencia en este tipo de modelo, es la recogida de datos mediante la observación directa del comportamiento en su medio natural. Como segundo punto tenemos la introspección. Es como un recurso de análisis de los contenidos no observables directamente, cuya expresión se puede recoger por medio de autoinformes y técnicas de autorregistro. Y como tercero tenemos una mixtura metodológica y tecnológica, empleando técnicas propias del enfoque conductual, como las entrevistas estructuradas y los registros conductuales, aplicadas al diagnóstico de comportamiento cognitivo como técnicas de pensamiento en voz alta, escalas de apreciación. También se utilizan las técnicas de diagnóstico clásico como los test,
o los inventarios de personalidad. Buenas tardes, magistra. El tema a tratar, modelos basados en las perspectivas cognitivas. El cognitivismo agrupa procedencias conceptualizadas y metodológicas. Su finalidad es el análisis de los procesos cognitivos internos que facilitan a las personas procesar la información y adaptarnos a nuestra realidad. En este modelo existen tres enfoques, como es el neuropsicológico, el piagetiano y el procesamiento de información. El neuropsicológico, este desarrolla materias neuropsicológicas. Algunas técnicas, como el TAC, que es la tomografía axial, el RMN, la resonancia magnética nuclear y la determinación de flujos sanguíneos cerebrales. El primer objetivo de la neuropsicología radica en la comprensión de los diversos estilos de procesamiento de la información que utilizan los individuos al momento de vincularse. Otro objetivo es pretender conocer y comprender el carácter y diagnosticar funciones mentales superiores por medio de tipos verbales, auditivos y simbólicos, con el fin de fijar diagnósticos diferentes. En el piagetiano, esta teoría se enfatiza la cognición porque se considera nuclear en las explicaciones del desarrollo cognitivo y se presta menos atención a las áreas relacionadas con la vida efectiva, la motivación. Desde el enfoque de Piaget se rechaza lo que es la metodología de carácter psicométrico porque tiene en cuenta factores evolutivos del individuo y solo proporciona medidas de naturaleza, esta que no permite expresar la dinámica de razonamiento. Siguiendo con los enfoques de los modelos basados en perspectivas cognitivas, encontramos los procesamientos de información. Este permite la transformación de datos de fuentes de información que pueden ser utilizadas para las tomas de decisiones. Existen tres tendencias que desarrollan el procesamiento de información. La primera corriente favorece las expresiones de funcionamiento cognitivo por medio de los diagramas de flujo. La segunda corriente, la cual son las pautas reguladoras de resoluciones de programa, denominadas estrategias. La tercera corriente hace referencia a las creaciones de máquinas pensantes. Esta considera que la mente es un sistema de manipulación de símbolos. Es importante resaltar que existen técnicas como el análisis cronométrico, los diagramas de flujo, los mapas cognitivos, el análisis de los movimientos oculares, programas de computación y mediación de tiempo, los cuales ayudan en el procesamiento de información. Muchas gracias. Le doy pase a la compañera Doménica Vega. Aplicaciones actuales en el diagnóstico en educación. Pedagogía operatoria. Consta de 4 factores. El primer factor es la maduración, el segundo factor es la experiencia, el tercer factor es la comunicación y el cuarto factor es el equilibrio. El objetivo de este modelo es analizar las estrategias y los procesos mentales a partir de los cuales el sujeto se adapta al medio. Piaget señaló como 4 estadios: sensorio-motor, preoperatorio, operatorio y lógico-formal. Su enfoque metodológico es cualitativo y evolutivo. Potencial de aprendizaje. El diagnóstico del potencial de aprendizaje es una modalidad innovadora en la evaluación de la inteligencia. El objetivo de esta teoría es determinar el grado en el que un discente posee capacidad para aprender. Vygotsky señala que existe una distancia entre el nivel de desarrollo real que un sujeto muestra cuando resuelve un problema sin ayuda y el nivel de desarrollo potencial que puede llegar a adquirir. Los estilos cognitivos estudian los factores de reflexibilidad frente a imposibilidad, dependencia frente a independencia, también convergencia frente a divergencia, etc. Se centra en la evaluación cualitativa de procesos o modos del funcionamiento personal. El objetivo de esta evaluación es establecer los principios generales que rigen el funcionamiento cognitivo y analizar dichos funcionamientos. El método más general consiste en desarrollar criterios de clasificación de los sujetos mediante un test. También analizamos los modelos de diagnóstico escolar a fin de que sirvan de paradigma a la hora de hacer el diagnóstico.